Unok arratsaldeon da ongi etorri berriro Urrezko Zeledonek bultzatzen daben ekitaldi berri honi 15. Hitzaldi ziklo honetara, hain zuzen. Queridos amigos y amigas, os decía que bienvenidos a todos y a todas a un nuevo curso de este ciclo de conferencias, el 15º ciclo de conferencias que impulsa la institución Celedones de Oro. 15 ciclos ya, que no es poca cosa. Muy bien, e iniciamos este nuevo curso de 2025 con una ponente a la que teníamos que invitar porque la institución, también la institución Círculo Vitoriano, es una institución muy querida para Celedones de Oro y a quien debemos mucho, porque nos dan su hospitalidad además de forma desinteresada. Blanca nos comentó el año pasado que esos 160 años del Círculo Vitoriano eran una efeméride para la ciudad y nos pareció muy interesante abrir este ciclo precisamente con la conmemoración de este aniversario de una institución tan vitoriana como es el Círculo. Para muchos desde pequeños, el Círculo. No le poníamos el apellido, era el Círculo. Blancanieves de Arana Ortiz, nuestra ponente de hoy, voy a hacer un breve resumen porque también su currículum es muy interesante. Es nacida en Vitoria-Gasteiz, un 5 de junio, no voy a decir de qué año porque soy un caballero. Estudió en el Colegio Ursulinas, en la Escuela de Comercio de Vitoria y en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Bilbao, donde adquirió la titulación de perito mercantil. Su trayectoria profesional es una trayectoria muy dilatada en este campo. Tan solo diré que pasó 16 años vinculada al sector financiero del Grupo Mapfre, de los cuales 11 los ejerció en Andalucía, en concreto en Granada, y luego posteriormente 5 en Vitoria, desempeñando distintas funciones, jefe administrativo, jefe de intervención, etc. 26 años dedicados al Grupo LICO, Grupo de Servicios Financieros Especializados, perteneciente a las Cajas de Ahorros Confederadas, como directora sucursal y directora regional de la zona norte, País Vasco, Navarra, Cantabria, Rioja y Aragón. En el año 2001, como reconocimiento a esta trayectoria profesional, recibe de AMPEA, la Asociación de Mujeres Empresarias, Profesionales y Directivas de Álava, el premio del año como mejor mujer directiva. Además del currículum, yo querría destacar de Blanca, que es una persona profundamente vinculada al Círculo Vitoriano. Blanca de Arana es socia del Círculo desde niña, como socia infantil, yo desconocía estos términos. Hija de don Juan Cruz Arana, que fue socio durante casi 50 años y desempeñó los cargos de tesorero y presidente de su junta directiva. Siguiendo los pasos de su familia, Blanca de Arana entró en la junta directiva como tesorera en mayo de 2015 y en 2019 fue elegida presidenta, primera mujer presidenta del Círculo Vitoriano en toda su historia. Fue ratificada, fue reelegida en mayo de 2023 para otros 4 años, ya que estás lo de la investidura de Trump esta tarde, nada comparado con lo de Blanca de Arana. Lo otro son minucias. Bueno, un poco de humor hay que poner en todas estas sesiones, Blanca. Creo que va a ser una conferencia muy interesante, creo que os va a encantar y después de la conferencia tendremos oportunidad, si queréis, de que podáis hacerle alguna pregunta desde el círculo. Os advierto, preguntas que van a ser grabadas, porque la sesión se graba siempre, por lo tanto os pasaré el micrófono. ¿De acuerdo? Blanca, es tu momento, zurea da hitza. Bien, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Ya veo, pues, ¿perdón? Sí, ya, ¿no? ¿Se oye? Bueno, digo que bienvenidos todos y muchas gracias por estar aquí. Y sobre todo, muchas gracias a Celedones de Oro por habernos dado esta oportunidad al Círculo Vitoriano de poder contar su historia
y gracias a la persona de José Mari, el presidente, y Jesús, que siempre, bueno, pues nos tratan estupendamente al círculo. Bien, pues para no perder más tiempo, empezamos con el tema. Damos las gracias también pues a la posibilidad que hemos tenido de conseguir documentos, artículos y actas que se conservan, y a la información que aparece en los libros como El Círculo en Vitoria de don Pedro Morales y Guía Espiritual de mi pueblo de Herminio Mallinabeitia. Antes de empezar, quiero que entendáis que no ha sido muy fácil resumir en poco tiempo 160 años de historia, entonces he tratado de esquematizar un poco los hitos más importantes. El más importante, por supuesto, es la constitución del Círculo, que fue en la segunda mitad del siglo XIX, concretamente en mayo de 1864. Curiosamente, fue en ese mismo año en que llegó el ferrocarril a la ciudad y en el que se abrió la actual calle Eduardo Dato, inicialmente llamada calle de la Estación. En esas fechas, Vitoria contaba con poco más de 10.000 habitantes, similar población que Bilbao y San Sebastián. La población de Vitoria estaba constituida por una parte operarios de explotaciones agrícolas, militares, jueces, catedráticos, profesores, profesionales de la medicina como médicos veterinarios, boticarios y practicantes, y otra parte propietarios industriales, es decir, comerciantes, burocracia y sector eclesiástico, que era importante. El Círculo Vitoriano fue constituido por 112 vitorianos de tendencia liberal, bajo la presidencia de don Manuel Antonio de Loma, general Loma, como asociación recreativa y cultural, sin ánimo de lucro. ¿Y cuáles serían los motivos que animaron a esos 112 vitorianos a fundar el Círculo Vitoriano? Pues de la lectura de algunas actas y publicaciones se deduce que coincidían en una serie de gustos o aficiones. Por ejemplo, que hemos extractado aquí lo más importante: un mismo sentir de tendencia liberal, sin distinguir preferencia por algunos de los partidos políticos vigentes en esos años; la afición por la lectura de obras literarias, históricas, científicas; su interés por las tertulias y charlas; la afición por juegos de mesa como ajedrez, billar y naipes; y el gusto por dotarse de comodidad y confort. Se conoce la pronta incorporación en las instalaciones de adelantos como la energía eléctrica, calefacción, telégrafo, teléfono, ascensor, etc. En resumen, era una pequeña burguesía que se iba asentando en la parte nueva de la ciudad, distinta de la nobleza provinciana. Hombres de carrera, comerciantes, militares o propietarios que se tenían por avanzados y progresistas. Hago aquí un inciso sin tener nada que ver con lo que se entiende por progresista en estos momentos, que se está politizando esta palabra. Es decir, que eran amantes del progreso, que defendían las últimas novedades políticas, culturales, científicas o deportivas. Los inicios del Círculo Vitoriano fueron de tipo, sobre todo, cultural. Fue continuador del gabinete de lectura, llamado también Casino Vitoria, que se fundó en 1841 y al que absorbió en 1884, por lo que el Círculo mantiene viva una herencia que se remonta a 184 años. En su magnífica biblioteca, que ahí tenéis una foto de una parte, existen libros cuya antigüedad se remonta a finales de los años 1700. En los primeros años, desde 1864 a 1884, el Círculo tuvo dos domicilios. El primero hasta 1873 en la zona de la Plaza de España, el segundo en Postas 16, hoy Postas 18. A lo largo de los años se han realizado numerosas actuaciones, compraventa, obras de construcción y rehabilitación, sobre los inmuebles ubicados entre las calles Postas, General Álava y Dato, hoy llamada Manzana Círculo, siendo la sede social en Eduardo Dato 6, con dos edificios interiores con entrada por la cafetería en Dato 6 y por General Álava 5. Inicialmente, una de las primeras demandas de los socios era contar con una zona aislada y silenciosa en la que poder disfrutar de la lectura, pues la capacidad económica de cada persona solo daba para adquirir unos pocos libros o periódicos, y para tener acceso a un gran número de obras literarias
era necesario asociarse y formar una biblioteca. Con la absorción del gabinete de lectura cassino-vitoriano, en 1886, el círculo se enriqueció con la aportación de su biblioteca. Pero ya en los primeros años el círculo se suscribió a numerosos periódicos y revistas. Los títulos de algunas publicaciones de las que hay constancia dan una idea de las inquietudes de sus socios. Os enumero algunas: las novedades, la discusión, la democracia, el pensamiento español, el Irurak Bat, la joven Guipúzcoa, el porvenir alavés, el clamor público, el panfuncionarismo, el instructor, el previsor, la oficial, la España, la época, la esperanza, la Iberia, la correspondencia de España. Asimismo, se inició la suscripción de publicaciones periódicas de Gran Bretaña, Francia y otros países, que eran traducidos voluntariamente por algunos socios cultivados. Consta en acta del año 1892 el agradecimiento a dos distinguidas señoritas, las hermanas Zavala, que realizaron la traducción de las obras que llegaban en inglés y francés. La biblioteca del Círculo posee libros difíciles de encontrar en otros lugares. Por ejemplo, los libros del explorador de África Henry Morton Stanley, que inspiraron a Manuel Iradier, el cual se reunió en Vitoria con Stanley. Ha sido costumbre habitual que los socios autores de obras literarias regalaran un ejemplar a la biblioteca del Círculo. Y esto hasta nuestros días, en las presentaciones de libros, siempre queda un libro en el Círculo. En 1901 se realizó la catalogación de todos los libros y revistas, y en 1999 se hizo esa catalogación, se pasó a soporte informático. Y ya pronto se iniciaron también las actividades musicales, con veladas musicales. Hay constancia que el músico Nicanor Urrutia estuvo al servicio del Círculo largas temporadas. También el pianista José Gogorza, los músicos Gabino Jimeno, Federico González, el pianista Juan Aramburu, el guitarrista Tárrega y el músico pianista Isaac Albéniz dio varios conciertos en el Círculo y le fue concedido el título de socio de mérito. Se mantiene en el salón de actos el magnífico piano de cola que fue tocado por, eso se nos ha transmitido por Isaac Albéniz. Ahí tenéis la foto actualizada de hoy mismo, vamos, de actual. Bien, y enseguida empezaron a celebrarse fiestas, eventos y actividades recreativas. Ahí tenéis varias fotos como muestra de las distintas actividades que se realizaban. Además de la importante vida social desarrollada en las tertulias diarias, eran numerosos los festejos propios de las fiestas patronales y de Navidad y celebraciones familiares. A lo largo de todo el año se celebraban verbenas, cenas con baile, conciertos, etc. Aquí hay una pareja bailando que son abuelos de un chico joven que está aquí presente. O sea, seguramente que va a haber fotos por aquí que algunos van a reconocer, si no de los que actuales, de padres o familiares. En las distintas actividades que se hacían eran muy variadas. Se hacían concursos de bailes diversos, concursos de composición de vestidos, de gala, vestidos económicos, vestidos de papel. Aquí hay una señora que es abuela de mis nietas, que ganó un concurso de vestidos de papel. Está por ahí sentada. Katy García, que se presentó varias veces, un año quedó segunda y otro ganó el concurso. También festival de vestidos bonitos y baratos. Tenemos además fotos, lo que pasa que no hemos tenido que seleccionar un poco porque de todo no podíamos incorporarlo. Desfiles de modelos con intervención del comercio local, gala pro vivienda del necesitado. En 1970 se celebró la elección de la Maja de las Vascongadas y tuvo mucho éxito y se repitió durante años el baile del mantón, se elegía la reina del mantón. También fiestas infantiles, consta en numerosas ocasiones y bastantes fotos de el humorista Zape, Ramón Jiménez, que fue Celedón de Oro, que se le concedió en 1965. Aquí está su hijo presente, también por ahí, Ramón. Bueno, ahí veis un poco pues, el tipo de documentos que hemos conseguido localizar.
este es Zape, humorista que, como veis en estas fotos, no solo era humorista infantil, también de adultos. Esta es una foto de 1913, pues de un baile que, como veis, con trajes de época. Distintas actuaciones que, como veis aquí, eran artistas muy conocidos, como Betty Misiego, que estuvo varias veces en el círculo, Los Panchos, Los Tres Sudamericanos, Georgie Dan, Tipi Cole, Gila. Hay, como veis, una fiesta de un grupo cubano. A muchos a lo mejor os sorprendéis y dices, ¿esto había en el círculo? Pues sí, esto estaba en el círculo, eso pasaba en el círculo. Bueno, aquí una primera foto que veis es la presentación en sociedad con 18 años que había costumbre de hacer entonces. La presentación en sociedad aquí es de Maribel Arana, que está por aquí también presente, del brazo de su padre, de nuestro padre. Y aquí a la derecha del todo, que está la junta directiva con las señoritas que se elegían como para reinas del mantón, que se presentaban. Está a la izquierda, la foto de la derecha, pero a la izquierda del todo está Ricardo Lloqui, que más adelante os diré por qué lo hemos sacado expresamente por otro tema. Bien, aquí, como veis, pues toda la junta directiva con las señoritas y la derecha, la reina del mantón en el año 60, que fue Maru Lorente, que no sé si estará por ahí, pero bueno, si está, enhorabuena por aquel premio. Más fotos de las señoritas del mantón de Madrid, que era una fiesta que tuvo mucho éxito, como veis. Aquí en la escalinata que tenía el círculo, lo que actualmente es la discoteca Cubic, pues estaba esta escalinata, y este es el Orfeón Vitoriano, dirigido por Ignacio Lizarralde, que actuó en 1933. Y esto es muy curioso, que yo eso lo desconocía, pero lo descubrimos hace poco, bueno, nos lo contó nuestro querido José Manuel, en los años 90, que se organizó una cena medieval en la que no había cubiertos, los comensales solo podían usar las manos. Aquí, como veis, está el actor Paco Martínez Soria, el periodista Tico Medina, en unas fiestas de Vitoria en los años 70. Y los que están a las dos esquinas, yo creo que son conocidos también, no recuerdo ahora los nombres. Pero seguro que vosotros los... Ah, pues gracias, sí, es verdad. Aquí está Gila, unas fiestas en los años 80, estuvo varias veces. Vivian Andersen, en las fiestas de Vitoria en los años 80. Concurso de disfraces en los años 90. Bien, y ya pasamos, dejamos las fiestas a un lado porque hay más cosas, personajes y socios ilustres en el círculo vitoriano. En 1925, el rey Alfonso XIII acudió al círculo a una fiesta organizada en su honor durante una de sus visitas a Vitoria. También el prestigioso músico Isaac Albéniz, como hemos dicho antes, dio varios conciertos. Y el explorador Manuel Gadier, que contó con el apoyo moral y económico del círculo para su empresa descubridora en África. A lo largo de su historia aparecen en las actas, como socios del círculo, nombres de personajes ilustres que, bien por tener calles a su nombre o la titularidad de comercios, empresas o cargos públicos, a la mayoría nos suenan. Y en la foto tenemos al general Loma, que fue el primer presidente, Juliana Praiz, Ricardo Buesa, Cayetano Ezquerra, Fernando Amárica, Ricardo Becerro de Bengoa y otros como, que no están en foto, pero Heraclio Fournier, Ajuria, Vicente Beiztegui, Víctor Carrión, Manso de Zúñiga, Pedro Huetor, Félix Lascaray, Pedro Iradier, Juan Alfaro, Joaquín Abreu, Víctor Acedo, Narciso Buesa, hermanos de Velasco, Ricardo Anitua. Y aquí tenemos fotos de
Pedro Orbea, Severino Lorente, Manuel Aranegui y Rafael Gutiérrez. Y otros como, que no sin foto, pero Emilio Ibargoitia, Victoriano Laza, Luis Retana, Cipriano Martínez, Sara Cíbar, Julián Anel Quiroga, Julio de Aranzaga, Juan Jiménez Echevarría. Y aquí, como os anunciaba antes, tenemos un personaje que es más reciente, pero hemos querido destacar, porque Ricardo Oyoki, que fue famoso por sus miniaturas, que apareció varias veces en el Guinness de los récords. Fue socio y miembro de la Junta Directiva del Círculo en los años 60. Y por reciente donación de sus hijos existe en el Salón de Actos del Círculo una muestra de sus miniaturas. De profesión delineante proyectista y artista de vocación, con pulso y vista características de un microcirujano y una capacidad extraña para encogerse mientras escribía. Lo mismo redactaba un capítulo del Quijote o 4 partituras en una tarjeta de visita que pintaba 7 cuadros de Miró en otros tantos granos de arroz. En 1948 copió la partitura completa de la Serenata de Schubert en el reverso de un sello de correos. Yo recuerdo de niña, porque era amigo de nuestro padre y estuvieron además en la junta directiva a la vez, siendo cría, que me impresionó escuchar, porque pareció en prensa, que había escrito el Padre Nuestro en una lenteja. Bueno, si tenéis curiosidad, en el Salón de Actos del Círculo está una muestra. Algunas contribuciones, bueno, el Círculo Vitoriano a lo largo de su historia ha hecho, en mi opinión, muchas contribuciones a la ciudad, y yo creo que todos estamos de acuerdo en ello, sobre todo de tipo cultural, social, etc. Pero bueno, alguna muestra de ejemplos concretos pues hemos recogido, que es en el año 1900, al no tener Vitoria gigantes y cabezudos, se pidieron prestados a Pamplona para las fiestas patronales, y el Círculo Vitoriano costeó el traslado, según consta en el libro de Eulogio Serdán, Historia de la ciudad. La Corporación Vitoriana dio gracias al Ayuntamiento Navarro y al Círculo Vitoriano. En el año 1945, el Círculo cedió en depósito una magnífica colección encuadernada de periódicos diversos al archivo de la Diputación Foral de Álava, y posteriormente, en la década de los 60, se formalizó otra entrega. También, en la foto que veis ahí, pues hay un anuncio de las fiestas de Vitoria, donde dice: carreras de velocípedos en el velódromo de la Florida, organizadas por el Círculo Vitoriano a beneficio de los pobres. Por otro lado, el 12 de agosto de 1914, el Teatro Principal sufrió un incendio que destruyó el edificio completo, y el Círculo Vitoriano organizó una colecta para contribuir a su reconstrucción. Y, por último, una más. Como ejemplo, nada más, el Círculo Vitoriano, junto con el Ayuntamiento, contribuyó al coste económico de la publicación en 1887 de 2 tomos del libro África, en los que el explorador Manuel Ayer narra sus 2 viajes al Golfo de Guinea. Ahí tenéis, además figura en pesetas el coste con el que se contribuyó. Bien, y ya pasamos a un hecho que fue importante, aunque penoso, pues que en el año del 1921 coincidieron dos cosas. El asesinato de Eduardo Dato, el 8 de marzo, el estadista más vinculado a Vitoria, al que se le dedicó la calle principal de la ciudad. Y el 13 de enero de 1921 el Círculo fue pasto de las llamas, fue el suceso del mes en Vitoria. Quedaron destruidos, como se ve ahí, e inservibles la mayor parte de sus locales, principalmente el salón principal, vestíbulo y sala de juegos. Afortunadamente se salvó la biblioteca. Y al quedar interrumpida la vida social del Círculo por el incendio, el Casino Artista Vitoriano ofreció sus locales a los socios del Círculo, lo que demuestra la cordialidad existente entonces entre ambas asociaciones. Se aprovechó la restauración para dar mayor amplitud a los locales e instalar el ascensor, uno de los primeros instalados en Vitoria. En ese año el Círculo recibió la oferta de venta del terreno, del patio en General Álava, colindante al edificio de Postas 18, en la parte trasera, que llegaba hasta la calle General Álava, entonces llamado Callejón.
Y la Asamblea General de Socios aprobó la compra de la finca y la realización de las obras de adaptación con la construcción de una gran escalera para comunicar el jardín con el edificio. Las nuevas instalaciones se inauguraron con una verbena el 21 de agosto de 1922. Después de la guerra, bueno, la situación de esto también fue otra de los sucesos penosos, pero que, bueno, después de la guerra, el Círculo arrastró una mala situación económica durante los años 1937 y 38. Y en diciembre de 1938 se anunció el cierre para final de ese año. Los socios alarmados se reunieron y un socio militar, el general don Juan Jiménez Echevarría, dijo que era de necesidad imperiosa salvar el victorianísimo Círculo y propuso una serie de medidas que salvaron la situación. Se creó una ponencia financiera para plantear soluciones y ayudar a la Junta Directiva. Esa Junta fue compuesta por los socios empresarios Ricardo Anitua, comerciante joyero, Juan Alonso, fábrica de villas, Félix Lascaray, la fábrica de jabones, Victoriano Laza, de la fábrica de calzado, Emilio Bargoitia, fábrica de muebles, Cayetano Ezquerra, de chocolates, Hermanos Orbea, fábrica de cartuchos de caza, y Luis Retana, de almacén de maderas. Todos ellos, con su experiencia de gestión empresarial y desahogada posición económica, consiguieron revertir la situación y salvar al Círculo del cierre. Y en 1941 se alquiló el local de Dato 6 y 2 años más tarde, en 1943, fue adquirido por compra. Y este es un hito muy importante, sobre todo para mí, que lo destaco mucho, porque es la admisión de mujeres como socias. El Círculo fue de los circos y casinos culturales a nivel nacional, fue el primero en admitir a mujeres como socias. A causa de la guerra, la mujer había salido a competir en trabajos y tareas antes reservadas a los hombres, no solo como enfermeras, maestras o modistas, sino en otros oficios, en oficinas y fábricas, como también en el comercio, donde llegaron a regentar sus propios negocios. Y en 1940, la Junta Directiva del Círculo propuso en su Asamblea de Socios una reforma del reglamento contemplando la posibilidad de hacerse socias las mujeres a título personal. Esto suponía un profundo cambio, cosa impensable en otras sociedades de ese tipo en aquellas fechas, porque hasta entonces las mujeres acudían al circo vitoriano solo como invitadas, esposas o acompañantes. Y esto es otro hito importante, sobre todo teniendo en cuenta que estamos aquí gracias a Celedones de Oro. El Celedón de Oro se creó como galardón en la ciudad en 1962. Es el reconocimiento popular más apreciado que se concede en la capital alavesa. Se trata de premiar a quien se ha distinguido por su aportación al acervo social y cultural de Álava en general y de Vitoria-Gasteiz en particular. Y el año siguiente, en 1963, se le otorgó al Círculo Vitoriano el Celedón de Oro. Esa es la foto en la que se hace entrega. Creo que es el gobernador civil, me parece, de la izquierda el que lo está entregando. Entonces, ¿no? Igual si me equivoco, pues podéis corregir. Bien. Sobre el tema de juegos, pues por los años 30, en las actas del gabinete de lectura se cita el juego de las 7:30 como uno de los preferidos y se menciona en dicha acta que refleja el carácter cauto de los vitorianos. Si alguien cantaba en 5, una voz decía en voz alta, de Vitoria. Según las probabilidades del juego, plantarse en 5 es propio de gente poco amiga del riesgo. Al parecer los vitorianos tenían fama de precavidos. Yo creo que eso se mantiene un poco, ¿no? Me parece. A medida que avanzaba el siglo XIX se fueron imponiendo juegos de otras culturas, como el póker, el baccarrá y la ruleta. El Círculo tenía su propia ruleta, que quedó fuera de uso durante la prohibición de los años 20. Y tras la guerra de 1936 se toleraban los juegos en días concretos y con grandes limitaciones, por ejemplo, fiestas de Vitoria. En el Círculo, ateniéndose a las normas gubernamentales, se limitaron los juegos al tresillo, el tute, el solo, la malilla y el julepe. En 1977 se concedieron licencias a determinadas sociedades de recreo para explotar licencias del juego llamado bingo.
y el Círculo consiguió una de esas licencias, y gracias al bingo el Círculo vivió años de bonanza económica. Por otro lado está el billar, que se ha mantenido activo en el Círculo a lo largo de los años de forma ininterrumpida. El tipo de billar es el francés o de carambola, no es el americano que tiene agujeros. Actualmente se mantienen y utilizan prácticamente a diario 2 mesas calefactadas y bien mantenidas. Como veis ahí tenemos 2 fotos, una es de antigua y la otra es actual, la de abajo, tal como tenemos ahora las 2 mesas de billar. Periódicamente se han celebrado campeonatos de naipes y de billar. Bien, y ahora requiere, antes de empezar con la década actual, más actual, para terminar un poco la época más antigua, yo he extractado aquí de un libro, Guía Espiritual de mi Tierra, escrito por Herminio Madinabeitia. Fue escritor, catedrático y 2 veces alcalde de Vitoria. He extractado unos párrafos que me han parecido muy bonitos. Dedicó un extenso capítulo en ese libro al Círculo, donde yo he seleccionado lo siguiente voy a leer. Entidad, sociedad, sitio de reunión, lo que se quiera, simpática, honrada, de gran atractivo, ideada para que viviera en un ambiente de amplísima tolerancia, tolerante ha sido y comprensiva y generosa, y nunca necesidad pública, calamitoso suceder o fausto suceso dejaron de encontrar en ella la mano auxiliadora o de cariño que buscaban. Por el Círculo han pasado artistas de renombre, propagadores del bien elocuentísimos, doctos conferenciantes. Las empresas caritativas le tuvieron siempre por suyo. Dentro de este ambiente de amplitud que es en el que vive, todas las opiniones pueden moverse volanderas, sin temor a que las contrarias las atajen en su camino. No puede tener enemigos el Círculo. Muy nuestro y de todos. Como algo tan consustancial con todos, hay que computarlo, que si las hadas funestas quisieran dar con él en tierra, las benéficas resucitaríanlo al día siguiente y de sus escombros derruidos haríanlo surgir radiante. Ahí tenéis una foto de don Herminio Madinabeitia en el Ayuntamiento de Vitoria. Y ya pasamos a la última década, que va desde el 2015 al 2025. La Junta Directiva, que fue elegida en la Asamblea de Socios en mayo de 2015, bajo la presidencia de don José Vidal Supunza, que está presente por ahí, y tengo que darle las gracias también, no solo por estar, sino por todo lo que hizo en el tiempo que estuvo de presidente. Llevó en su programa acciones importantes que supusieron un nuevo impulso para el Círculo. Y fueron las más importantes: modificación de los estatutos de la Ley de Asociación para adaptarlos a la Ley de Asociaciones del País Vasco y la elaboración del reglamento del régimen interior. Mantener y rentabilizar el patrimonio inmobiliario propiedad del Círculo a beneficio de su masa social y con el objetivo de incrementarla. Modernización de la administración en general. Se elaboraron y aprobaron en 2 meses unos nuevos estatutos y reglamento. Y en el 2016 se aprobó la elaboración de un anteproyecto para la rehabilitación del local disponible en la primera planta del General Álava, con el objetivo de crear una sociedad gastronómica como atractivo para nuevos socios de menor edad y la posibilidad de dar entrada a empresas. En diciembre de 2019 se inauguró el nuevo espacio gastronómico Choco y Restaurante, lo cual supuso cambio de tendencia con la entrada de nuevos socios, disminuyendo la edad media de los mismos. El inicio de la pandemia a los 4 meses provocó un parón de la actividad y hubo que posponer el proyecto de reforma de la cafetería. Pero ya se consiguió en julio de 2023, se inauguró la nueva cafetería con unas instalaciones renovadas y adaptadas a los tiempos actuales. Ahí tenéis una foto arriba que es de la sociedad gastronómica y abajo de la actual cafetería. ¿Y por qué digo que se le debe mucho a don José Vidal Supunza, que como presidente pues fue valiente en apoyar a la Junta Directiva entonces en este proyecto, que no era sencillo, porque claro, había que
solicitar préstamos bancarios e hipotecar las instalaciones, pero esto supuso la salvación del círculo para evitar su cierre, por la tendencia que se llevaba pues de disminución de masa social y reducción de todo económica. Los estatutos actuales, como os decía, fueron aprobados y modificaron en el 2016. Dicen cuál es su sujeto social, o sea, están bien definidos. La Asociación Círculo Vitoriano, Sociedad Recreativa y Cultural, tendrá como fines la promoción y el desarrollo de iniciativas y actividades de carácter cultural, recreativo, asistencial y deportivo orientadas al mejor desarrollo integral de las personas y al más útil y noble aprovechamiento de los espacios de ocio. Para la consecución de dichos fines se llevarán a cabo, previo al cumplimiento de los requisitos legales establecidos en cada caso, las siguientes actividades: actos que promuevan la ilustración científica, literaria, artística y cultural de los socios; actos que fomenten las relaciones sociales entre sus socios y de estos con miembros de asociaciones de fines análogos; actos que tengan como fin el recreo y distracción de sus socios y cesión a los socios del uso de los locales de la asociación. Ahí tenéis una foto del espacio actualmente del espacio, de la zona reservada a socios de la cafetería. Una vez superada la pandemia, se firmaron acuerdos de colaboración con diversas asociaciones culturales integradas en el Círculo Vitoriano como socios honorarios institucionales, algunas de ellas compartiendo la sede social. Como primera está, como veis, Teléfonos de Oro, Ensanche 19, José Mardones, desde Música y Artes Escénicas, CaixaBank, Raíces de Europa y Músicos Sin Fronteras. El Círculo Vitoriano pertenece a la Federación Nacional de Círculos y Casinos Culturales y forma parte de su junta directiva. Se mantienen correspondencias con más de 50 clubs y casinos a nivel nacional y algunos extranjeros. Ha sido pionero en la admisión de mujeres como socias. Actualmente suponen un 35% de la masa social. También ha sido pionero en nombrar a una mujer como presidenta y está representado en la junta directiva de la Federación Nacional por una mujer, la primera en dicha federación. La sociedad gastronómica denominada Choco Círculo se constituyó a finales de 2019 con aproximadamente un 30% de mujeres y otro 30% de empresas, y con una mujer como presidenta, caso algo inusual en este tipo de sociedades. Y eso es un mérito no de la mujer, sino del círculo. Los hechos y la historia demuestran que el Círculo Vitoriano ha mantenido desde su inicio un espíritu liberal y abierto, adaptándose a los cambios de la sociedad. Su vocación ha sido y es acoger a personas de distintas procedencias o ideologías, con el único requisito del respeto a las personas y el cumplimiento de las normas recogidas en los estatutos y reglamento. Siendo socio del Círculo, se contribuye al mantenimiento de una asociación centenaria con historia, prestigio e importante patrimonio cultural e inmobiliario, además de las ventajas inherentes al uso y disfrute de sus instalaciones en condiciones económicas moderadas y asumibles. Aprovecho este acto para animar a todos los presentes a que conozcan el Círculo Vitoriano y a que nos visiten. Sean todos bien recibidos como visitantes, como clientes y mucho más como socios. Y por último, y antes de pasar al tema preguntas, quiero aprovechar este acto para hacer un pequeño homenaje que voy a pedir que suba a José Manuel Oribe. José Manuel entró a trabajar, en el Círculo con 16 años, ¿no, José Manuel? Sí. Con 16 años. Toda su vida laboral la ha desarrollado en el Círculo, por lo que es bien conocido por todos los habituales a la cafetería. Participó en varios concursos de baristas de Euskadi y fue campeón de Álava como barista. Actualmente es socio honorario del Círculo por méritos propios.
Solamente voy a hacerle alguna pregunta para que no para que no se ponga nervioso José Manuel. Solamente, cuéntanos algo de tu historia del círculo. ¿Entraste con 16 años? Sí, entré de botones, con 16 años, y luego fui subiendo poquito a poco de camarero, cocinero, y luego ya últimamente jefe de barra. Bueno, ¿y tu experiencia en el círculo qué tal ha sido? Muy buena, muy buena, muy buena. ¿Qué opinas de los clientes del círculo y de los socios del círculo? Eran muy buenos, la verdad, sinceramente. Bueno, habrá habido de todo, ¿no? Bueno, había de todo. Habrás tenido. Pero bueno, José Manuel siempre ha sido una persona con buen carácter. Bueno, le queremos todos muchísimo, todos los socios, y yo creo que todas las personas, clientes habituales, es una persona muy querida en el círculo. Por eso yo he querido hoy que esté aquí conmigo, porque es uno de los que ha contribuido a que el círculo sea lo que es hoy. Una parte, por lo menos toda su vida ha sido laboral, toda en el círculo. Sí, sí. ¿Quieres contarnos algo? Bueno. Nada, si no quieres no, tranquilo. Bueno, si tienes una anécdota puedo contar. Bueno, pues le dejamos que cuente una. Estaba de botones yo, y si os acordáis, en aquel dato pues era todo adoquín, ¿no? Y claro, me mandaban a buscar cosas a la Renfe. En la ocasión no había transporte y tenía que ir con un carro. Iba con un carrito, me mandaban, tienes que recoger unas cajas de cochinillos a la Renfe. Bueno, pues iba todos los meses porque venían de Segovia, ¿no? Claro, y en la redonda de la Renfe atrás había un guardia allí subido, un guardia que era muy majo, además siempre me estaba vacilando porque me decía, joder, como te siguen un día los cerdos me voy a descojonar y tal. Y yo le vacilaba también cuando pasaba con el carro, le decía, ¿qué? ¿Paso o sigo? ¿Sigo o no sigo? Y un día había una nevada tremenda y me fui a por los cochinillos. Claro, y me vino unas cajas, aquellas cajas de madera, ¿no? Que eran como esas citas antiguas. Los ato en el carro y que salía que al bajar la cuesta se me cae una caja. Y todos los cerdos por toda la calle. Debajo de los coches y tal. El guardia no veas. Te descojono, para un tráfico. Y eso, pero hay muchas más, pero bueno, esta es una y... Bueno. Es una vida. Ya está, sí. Ja. Dejamos de bloquearte. Benetan, mila esker, Blanca, oso politxe, oso interesgarria izan dela, eta bueno, bukaera, José Manuelekin bai, oso anekdota ederra kontatu duzuna. Creo que ha sido muy bonita la conferencia, coincidiréis conmigo seguramente. Y bueno, ya la última anécdota de José Manuel, pues ¿qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir yo? Que para los blusas y nescas victorianos, José Manuel también ha sido... estará por ahí Eduardo Valle, estará Iñaki, lo pueden decir. El día 5 había una costumbre entre los blusas que era ir a tomar un café con churros al círculo. Y ahí estaba José Manuel siempre aguantando, estoico, un mogollón de gente, pero bueno, siempre nos tomábamos ahí el chocolate con churros, y la figura de José Manuel es una figura entrañable, como ha dicho Blanca y otras muchas, seguramente Vidal Supunza, etcétera, tanta gente, ¿no?, a los que agradecer. Pero bueno, ¿tenéis alguna pregunta que plantear a Blanca, alguna cuestión que os queda ahí en el tintero, que os puede aclarar Blanca? Levantarme la mano, y os pasamos el micro por una cuestión práctica que os he dicho antes, que es que las sesiones se graban siempre. Una pregunta muy ligera, pero al filo de los churros, los chocolates y nuestro gran amigo. Yo recuerdo de crío que había un limpiabotas. Un limpiabotas. Tenemos el nombre del limpiabotas, tenemos fotos. No me acuerdo del nombre del limpiabotas. Me acuerdo del portero que se llamaba Otto. ¿Os acordáis de Otto? Uno alto, que le llama el alemán. Y era el gorila, vamos, era el que Sí, impedía el acceso. Sí. Pero a mí me impresionaba el limpiabotas, era como un trono enorme. Sí, pero no me acuerdo del donde nombre. se servían No me acuerdo del nombre. Sí, qué pena que no se haya guardado el instrumento de trabajo.
Si alguno tiene fotos de limpiabotas, yo creo que sería el único de Vitoria. Era famoso, sí señor. A mí me impresionaba mucho. Pero tenemos un testimonio de limpiabotas. Yo me acuerdo de ir al círculo y ver cómo limpiaba los zapatos al que los llevaba sucios. Era suelo de él. Al que pagaba, claro, pero era voluntariamente. Él pedía voluntariamente lo que eso. Uno le daba una peseta a otro, pero él lo cogía. Yo me acuerdo de eso también. Sí, pero eso nos remonta a una Vitoria en la que efectivamente no solo había adoquines, sino que prácticamente no había asfaltado de las calles. Y claro, si uno fuera limpiabotas, ¿dónde iba a ir? Al círculo vitoriano. Bien, Ramón. También en el acuario. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Levantar la mano, por favor. ¿Alguna otra pregunta que hacer a Blanca? Venga, animaros. Yo si no también voy a hacerle una a Blanca. Pero mientras, venga, alguno más que se anime. Venga. Tú quieres que me mantenga en línea. Yo recuerdo mucho en las fiestas de Vitoria que salían del círculo pues las manolas, salían los toreros incluso, y era todo el paseillo por la calle Dato. Y era muy impresionante aquello, muy bonito. Salían de allá del círculo, sí, con coches descapotables, con todo. No sé si os acordaréis, pero vamos. Bueno, yo no lo recuerdo tanto porque igual era más cría, pero sí que he visto fotos también, de todo eso, sí. Y bueno, que está ahí te lo puede corroborar. Primero era la pintura en el círculo. Ivonne, que hizo de una conferencia magnífica relacionada con la tauromaquia, pero desde la enfermería de la Plaza de Toros. Pero ha habido otros socios de Celedones, Abel López de Aguileta, Chemín Corres, etcétera, que son también personas que en alguna de sus fotografías sacaban ese desfile del paseillo de toreros, de las, ¿cómo se llamaban? Las mulillas o los mulilleros y de las manolas, ¿sí? Ivonne, ¿querías apuntillar algo o no? Que se celebraban las tertulias taurinas en el círculo, antes de la corrida y después de la corrida, y luego durante todos los días. Había una cuadrilla de forojos taurinos, el padre del Guti, era el Maciel que era. Sí. ¿Alguna pregunta más? Si no, Blanca, yo lanzaría una última. ¿No? ¿He visto por ahí una mano? No. Toco para las subastas. ¿Alguien ha levantado la mano? No. Yo por mi edad, crecí, bueno, mi juventud estuvo marcada por una idea del círculo, precisamente, que he descubierto hoy que no era así. Por una idea, pues, de una asociación, una entidad muy conservadora. Esa era una idea que teníamos muchos de los jóvenes, en 1977, 78, ¿no? Y ahora he descubierto que la iniciativa fue precisamente una iniciativa desde el mundo liberal, ¿no? Eso me ha llamado profundamente la atención. También desconocía que fue, vanguardista el círculo vitoriano en cuanto a la incorporación de la mujer, no como acompañante de, sino como socia, y en tiempos además pues complejos, en los que yo recuerdo mi madre que para tener el carnet de conducir tenía que pedir permiso al marido, ¿no? O para tener una cartilla. Yo recuerdo ese dato, lo recuerdo de pequeñito, no sé si estoy equivocado, creo que era así. Entonces, no sé si tú podrías ampliar. Sí, efectivamente. Hay una visión quizás equivocada o que hemos tenido en la ciudad, en determinados estratos de la ciudad, ¿no? Sí, es cierto. ¿Qué ha ocurrido? Que generalmente los socios y clientes más mayores
en una edad ya avanzada, pues les gustaba a todos sentarse en la parte de la calle Dato, ¿no? Como decías, en el escaparate, por así decirlo. Y entonces la visión que había desde fuera era un sitio de gente mayor, solo señores mayores. Eso por un lado. Y por otro, efectivamente, no se ha conocido bien lo que realmente era el Círculo. El Círculo ha sido una asociación abierta y lo demuestran los hechos. O sea, por eso yo quería remarcar. Lo del tema de las mujeres es, a ver, en todos los pueblos había los típicos casinos que había en los pueblos y en las ciudades. Pues, ¿qué es el Círculo? Pues una cosa viene de ahí. Lo que pasa aquí es que luego se crearon los centros cívicos, que en realidad es un poco para hacer esa función. Entonces el Círculo ya frenó un poco porque lo va a tener 2.000 socios, ¿no? Pero en Vitoria con los centros cívicos, bueno, pues se fue reduciendo porque ya esa función en los barrios se tenía un poco lo que hacía el Círculo, que era todo tipo de actividades para socializar. Pero socios jóvenes, pues sí, de hecho aquí hay infantiles. Decías, ¿hay gente que se cree socios infantiles? Pues sí, hay socios infantiles y hay socios jóvenes. Aquí tenemos una muestra de socios jóvenes. Nuestro chico de comunicaciones, que es descendiente de socios, pues de 30 y pocos debe tener, ¿no? Íñigo, bueno, que sí, que yo creo que es importante que se conozca la realidad del Círculo vitoriano. Pero bueno, lo importante, que seguimos después de 160 años vivos, que no ha sido fácil, que ha habido, lógicamente, como ha habido a lo largo de la historia, guerras, revoluciones y crisis. Y el Círculo pues ha sufrido todo eso, pero se ha conseguido mantener. Y aquí estamos. Como has dicho, que escribió Herminio Medina Beitia, que todas las ideas podían ser expresadas con libertad. En esos años me imagino que sí, pues ciertamente ha sido muy, muy interesante. Bueno, iba a despedir, pero bueno, la última. Vamos. Buenas tardes. Muchas gracias por la ilustración de situarnos un poquito en todo este recorrido de lo que es la historia del Círculo, pero junto al Círculo vitoriano se veía que el Círculo era una asociación pues de gente, vamos a decir, como de más clase, de más estatus, ¿no? Estaba luego el Casino Artista Vitoriano, que yo creo que tiene 40 años, se fundó 40 años después. Y este era como mucho más abierto para poder realizar las actividades. Pregunto, no sé si esto es así. Y sí me gustaría saber que de los 112 socios que iniciaron, pues un poquito, ¿cuántos socios en estos momentos tiene el Casino Artista, el Círculo Vitoriano? Y un poco, ¿cómo funciona toda esa parte nueva que es lo de los chocos? Porque es un tema que solemos pasar por ahí por la cafetería, vemos cómo funciona, y yo creo que es bonito también saber cómo funciona eso, porque muchos de los que estamos aquí igual lo vemos un poco así como en la distancia. Bien, bueno, lo primero, la diferencia entre los socios que había en el Casino Artista y el Círculo Vitoriano, yo no te sabría decir. Yo creo que era similar. Es cuestión de, bueno, no sé, apreciaciones. También se podría decir, bueno, y la Peña Vitoriana también está ahí, que sigue, y que fue como una escisión. Bueno, pues, depende de un poco de la percepción que se tenga, ¿no? Pero lo que yo conozco del Círculo Vitoriano, había muy diversidad en los socios de todo tipo. En cuanto al tema Choco, se creó la sociedad gastronómica precisamente para atraer a socios más jóvenes, porque en el 2015, cuando hicimos un análisis de la situación del Círculo, de la situación un poco en general, de todo lo que tenía su estructura, sus inmuebles y bueno, la edad media entonces era de 72 años y medio, en el 2015, y eso ahora ha cambiado, se le ha dado la vuelta.
ha ayudado también la sociedad gastronómica. Se puede ser socio del círculo sin ser del Choco, o sea, sin ser de la sociedad gastronómica, o es un plus, es decir, las cuotas son distintas, la cuota de entrada es distinta, funciona igual que cualquier sociedad gastronómica. La diferencia, socios aproximadamente, ahora mismo estamos en torno a los 300, que, bueno, no son muchos, pero la sociedad, la mitad ahora mismo está dividido entre prácticamente la mitad es socios de Choco y la otra mitad ya pues los que no son de Choco. La sociedad gastronómica, yo siempre digo que es la mejor que hay en Vitoria, por supuesto en Vitoria, y yo me atrevería a decir que más que Vitoria. ¿Y por qué? No solo por las instalaciones que son modernas, funcionales, tiene 2 cocinas, 2 comedores, espacio infantil, es una sociedad grande, sino porque la gestiona el círculo, porque en cualquier sociedad gastronómica los socios tienen que ser por turno, bodeguero, semanero, tesorero, y en el caso del círculo no, la gestiona el círculo, con la junta directiva, la misma que del círculo, gestiona el Choco. Y no solo por eso, hay otras razones. También hay un restaurante justo que es del círculo, aunque no lo gestiona el círculo, es un hostelero el que lo gestiona, que está en el mismo local de la sociedad gastronómica, con lo cual las opciones son muchas. Uno puede ser socio de la sociedad gastronómica, cocinar o encargar al restaurante la comida en todo, en parte, el menú del día, en fin. Y luego que es una sociedad gastronómica idónea para empresas también, no solo para empresas, lógicamente, porque es un complemento, porque el círculo tiene pues el salón de actos, sala de juntas, salones donde reunirse, y entonces las empresas lo pueden aprovechar mucho más que la sociedad gastronómica solo. Muy bien, una última pregunta. Una palabra voy a decir, que yo estuve ayer en el baile y me lo paso muy bien. No digo más. Y que conste que es socio infantil. Muy bien, da gusto, está usted como un chaval, da gusto. Muy bien, pues creo que es momento. Bien, bueno, un chaval bailongo, además, muy bien, estupendo. Bueno, gracias por su testimonio. Bueno, creo que es momento de que demos todos un fuerte aplauso a Blanca de Arana por esta conferencia. Bukatu baino lehen gauzatxo sorpresa bat, beti bezala. Antes de terminar, os pido que os quedéis una pequeña sorpresa con la conferencia que ha impartido Blanca, como es habitual, pasa a ser socia de la institución Celedones de Oro, y que ya lo era Blanca, y se le va a hacer entrega, como no podía ser de otra forma, pues de una estatuilla de Celedón, que va a hacer entrega el presidente de la institución Celedones de Oro, José Mari Vélez de Mendizábal. Blanca, por favor, si te acercas, José Mari Mesedes. No, yo quiero decir solamente un par de palabritas. Celedones de Oro nació en el 62 y hasta que, entre comillas, conocimos a Blanca, la sede la teníamos en la cafetería de Endaraba. Nos reuníamos en la cafetería de Endaraba. Teníamos mucho cuidado para hablar bajo, para que nadie nos oyera, etc. Pero cuando tuvimos la oportunidad de estar con Blanca, nos abrió las puertas del círculo y su corazón. Yo creo que ha sido hasta ahora por lo menos una relación extraordinaria, y le quiero agradecer en nombre de todos, de verdad. Ya era socia desde que nos
recibiste también, y hoy, bueno, pues queremos de alguna manera refrendar con esta pequeña estatuilla tu condición de socia y con tu condición de amiga. Gracias a vosotros, a Celedones, que habéis organizado esto y la oportunidad de poder hablar del círculo. Y me hace mucha ilusión porque ya era socia, pero me disteis el diploma, pero esto no me lo disteis, que me gusta más. Vamos a este día. Eskerrik asko guzti. Bueno, lagunok, benetan mila esker gurekin egoteagatik eta hurrengora arte. Os decía que muchas gracias a todos y a todas por estar con nosotros y os recuerdo que en febrero, el 12 de febrero, tendremos una nueva conferencia muy interesante a cargo de Dolores Sanz, de la empresa Petra, de rehabilitación del patrimonio alavés, con una conferencia muy sugerente. La restauración del patrimonio alavés, la piedra dibujada, la piedra pintada. Una conferencia que va a ser magnífica. Os espero el 12 de febrero también. Mila esker berriro eta gabon guztioi.